¿A cuál denominación cristiana tú deberías de pertenecer? Esto es lo que vamos a hablar. Vamos a reaccionar al canal de Redeemed Summer, donde propone lo mejor de todas las denominaciones cristianas o las más relevantes para que tomes una decisión para ver a cuál tú deberías de pertenecer. Este es una reacción a este video y es lo mejor de cada denominación cristiana. Así que escuchemos y vamos a dar nuestro comentario. What Christian denomination should you be? A lot of people who watch my videos are in the process of converting to Christianity, and they ask me what church they should join. Now, obviously, my first instinct is going to be to tell them to join my denomination, but I thought I should make a more unbiased overview of all the denominations and beautiful things from each of them so that you can make a more informed choice if you're coming to Christianity for the first time or if you're coming back to Christianity and you want to know which church to join. Now, if you're already involved in one of these churches, I wouldn't suggest changing for no reason. I don't think it's healthy when people denomination hop all the time every 2 weeks, but if you are coming to Christianity for the first time, you want to know why you might want to be one of these denominations, this video can explain why. Now, I am one of these 8 things, and most of you probably know which one I am, but I want to make, so if you don't know what denomination I am right now, and if you... Para comenzar, el Redeemed Summer es uno de los canales preferidos míos en el internet, donde habla bastante acerca de las diferencias entre las denominaciones, y él advierte de que no te debieras de cambiar de denominación cristiana solo por cambiarte por denominación cristiana. Esto es más que todo si tú quieres aprender acerca de las denominaciones o si estás decidiendo a qué iglesia ir, si eres un recién convertido o estás pensando en convertirte al cristianismo. Pero escuchemos un poquito más. Still don't know by the end of this video, tell me in the comments. Anyway, so let's start with the Baptists. So Baptists are more focused on that the Bible is the Word of God. So all Christians... Okay, comenzamos con los bautistas. Y lo que dice es que recuerde que estamos resaltando lo mejor de las denominaciones. Y para comenzar, los bautistas se les conocen por su conocimiento bíblico. Entonces, eso es algo de admirar. Can be inspired by the Baptist devotion to the Bible. But Baptists are really focused on the Bible. Like, Baptist worship is centered around the sermon, and a sermon is basically the pastor preaching the Bible to the audience, to the congregation. Sermons for Baptists need to be expository, where they're expositing or telling you what the Word of God says. So Baptists don't... Exacto. Para el bautista, la palabra la predicación es central, así que todo va alrededor del sermón del pastor. Y tienen la particularidad que ellos les gusta un estilo de prédica que es el sermón expositivo, que el sermón expositivo es línea por línea, explicando versículo por versículo, y muchas veces se estudia todo un libro a través de las semanas que se da el sermón. Entonces, por esto se identifican bastante los bautistas por ser bien bíblicos. Eso es algo que hay que resaltar. Pero escuchemos topical sermons, generally. Topical sermons are where the pastor decides a sort of topic for the sermon, like maybe love or peace or restfulness or whatever. Eso es cierto. Una de las prédicas estilos de prédicas que no se escuchan mucho en las iglesias bautistas es los sermones temáticos. Los sermones temáticos son los que un pastor escoge para ese día y basado en un tema desarrolla una predicación, un tema que él ya trae en la mente. No, al contrario, como expositivo es cuando se explica un pasaje por pasaje. Entonces eso es muy distintivo de los bautistas. Las iglesias que dicen que no tienen denominación se consideran vamos a escuchar bastantes sermones temáticos. Eso es muy cierto. En las iglesias pentecostales también se usan mucho los sermones temáticos y muy pocas veces los sermones expositivos. And the pastor tries to flip through the Bible to find verses about that topic. Baptists generally don't like that. Baptists want the pastor to start with reading from the Bible and then explaining what that means. So it's the Bible first, and the Bible is being preached to the congregation. Baptists also think the Bible is the ultimate authority, and their standard for which churches are good versus bad are which churches follow the Bible. Like I said, very centered on the Bible. And another thing is that they're very focused on salvation, and in particular the power of Bible preaching to bring people to salvation. Baptist pastors that I know always tell me that when they're giving a sermon, when they're preaching a sermon, they always assume that there might be someone in the audience who is not yet saved, who has not yet placed their faith and trust in Jesus, who could be saved by hearing the word of God preached to them.
Eso es muy cierto. Como el bautista se centra bastante en la predicación de la palabra, los sermones de ellos tienden a ser un poco simples, bien simples de entender, por lo que ellos creen de que cualquier persona puede aceptar al Señor con solo escuchar la palabra. Por lo tanto, el mensaje se vuelve también un poco evangelístico, donde especialmente los domingos, donde cualquiera lo puede entender. No es un estudio muy profundo, diría, de la palabra, porque se está exponiendo una historia o un pasaje de la Biblia que básicamente solo está traduciendo lo que el contexto histórico, el contexto literario, todo el contexto, es porque así ellos, me he fijado yo que usan la Biblia, solo explican el contexto de lo que está pasando en el texto, y para eso ya eso es un sermón. Entonces, muy cierto, muy centrados en la Biblia y todo, aunque he visto a través del tiempo que le están dando más prioridad a la música, lo que nosotros consideramos alabanza y adoración, o como se le apoda. Entonces, pero siempre muy centrados en el estudio de la Biblia. So that's very inspiring about Baptists. Okay, so next up, we have Lutherans. Lutherans are one of the earliest Protestant groups, named after Martin Luther, obviously, because he was the main figurehead of their movement. And Lutherans are focused more than anyone else on the gospel. The gospel means good news, the good news that Jesus... Los luteranos, la iglesia luterana, dice que se centra más en el evangelismo, o mejor dicho, en la predicación acerca del evangelio. Se considera una de las iglesias protestantes. Recordemos que hay tal vez no lo explica ahí, pero tal vez lo explica más adelante, que hay una pequeña diferencia entre las iglesias que se consideran protestantes y las iglesias que consideran evangélicas. Los protestantes son los clásicos que salieron de la iglesia católica y tienen un aspecto de iglesia alta, le dicen high church, donde la estética se parece bastante a la iglesia católica. Y después de ellos vienen los evangélicos, que en sí somos protestantes, pero ya no nos consideran como los protestantes clásicos, sino nos consideran como ya evangélicos. Pero escuchemos un poquito más. Died for your sins and rose from the dead, so that all your sins, no matter how bad, all your sins can be forgiven. So Lutherans tend to think the Bible has two main messages, really: law and gospel. They believe in this law-gospel distinction. The message of the law says that you're not good enough for God, and you're not... De acuerdo a Redeemed Summer, dice que los luteranos predican dos sermones. Uno es que acerca de la ley, que la ley nos muestra el pecado y cuán pecaminosos somos. Y el evangelio nos muestra la salvación. Entonces los dos van de la mano. Uno te enseña el pecado y el otro te enseña la salvación. De eso no estoy muy enterado. Sí sé que la iglesia luterana se ha dividido en una más conservadora y una más liberal, que permiten hasta el matrimonio homosexual. Entonces hemos de tener cuidado a cuál estamos apuntando en sí. Escuchamos. Good enough to go to heaven. No matter how many good things you do, no matter how many bad things you don't do, your spiritual report card is still going to be an F. And that would mean that you're doomed, but there's also the gospel. Like, the law is the bad news, but the gospel is the good news. The good news is that because you're not good enough, Jesus died for your sins, and Jesus is good enough. So if you put your trust in Jesus, God's going to judge you according to how good Jesus is, not according to how good you are. So it's sort of like Jesus takes away your horrible report card and replaces it with his report card, which is all A+. That's just a school analogy, because I'm assuming many of you guys are like college, high school aged. That's a pretty good analogy. So yeah, they're very focused on preaching the gospel. Básicamente repitiendo, dice que los luteranos se centran bastante en hacerte reconocer de que somos pecadores y que no hay nada que podamos hacer para ganar la salvación. Y esto tiene sentido porque viene de Lutero, donde Lutero predicó acerca de ser salvos por la fe, salvos por gracia. Entonces viene esa corriente de que no podemos ganar la salvación. Es una crítica básicamente a la Iglesia Católica, que creen que nosotros tenemos una participación en las obras para ser salvos. Entonces escuchemos. Your sins can be forgiven, and you don't have to do anything to earn your own salvation. So if you are really anxious about your own salvation, Lutheranism might be good for you, because Martin Luther himself was always anxious. He always felt like he was not doing it. But then he read the message of the Bible. Él dice que si tú eres ansioso acerca de tu salvación, si tú crees, si básicamente te preocupas si eres salvo o no eres salvo, la iglesia luterana es
es un buen prospecto porque ellos te enseñan a no temer de tu salvación porque todo está pagado por Jesús. Y pone como ejemplo a Martín Lutero, que dice que él era ansioso por su salvación, pero a través de la Biblia leyendo encontró que somos salvos solo por fe. That it's the righteousness of Christ that we're covered in, not our own righteousness, and that gave them a lot of assurance. So Lutherans focus a lot on assurance of salvation. Now, they don't just tell you about the gospel, though. Telling you the gospel is preaching the word, but they also administer the sacraments. They try to have a balance between word and sacrament. So they believe that the two sacraments, namely baptism and the Lord's Supper, actually give you the promises of the gospel. They believe baptism saves. Even though they believe salvation is by faith alone, they think that... Ok, algo diferente de los luteranos es que, como te predican que tú eres salvo por medio de la fe, pero también te dicen que eres salvo a través del bautismo y a través del sacramento que es la comunión de la Santa Cena, como decimos los evangélicos. Entonces, bueno, para no criticar, pero sí es un poquito contradictorio decir que somos salvos por fe, pero que tienes que bautizarte y que tienes que tomar la Santa Cena para ser salvo. When a baby is baptized, that baby is given a sort of infant faith. So that baby really is saved in that moment. Now, of course, the baby can grow up to abandon the faith, so Lutherans do believe you can lose your salvation. But still, if you're not rejecting the promises given to you in the sacraments, you can still say the sacraments give you salvation because the sacraments give you Christ, and Christ is the Savior. They also believe... También los luteranos creen en el bautismo de los niños y que ese le ayuda al niño a tener una fe salvadora. Y también creen que se puede perder la salvación. Entonces, esa es una parte para aclarar acerca de los luteranos. Pero escuchemos más. That the Lord's Supper, the bread and wine are the real body and blood of Christ. So Lutherans believe that when you take the bread and wine in communion, you're taking the real body and blood of Christ, which is given for you for the forgiveness of your sins. So Lutherans are really focused on that. Next up we have... Okay, y para terminar, dice que los luteranos también creen acerca del sacramento de la Eucaristía. Ellos creen que la Santa Cena, estás comiendo a Jesús y bebiendo de Jesús a través de la consubstanciación, que se le dice, es un poquito diferente a como los católicos lo miran, pero es muy similar al mismo tiempo. Los católicos creen en la transubstanciación y los luteranos creen en la consubstanciación, que Jesús se hace presente a través del pan y a través del vino, pero no se transforma en sí. Entonces, eso es algo a considerar acerca de los luteranos. Escuchemos ahora los presbiterianos. A ver qué dice de los presbiterianos. Él es presbiteriano, Redeemed Summers. Vamos a ver cómo lo presenta. Presbyterians, or the broader Reformed tradition, they kind of mean the same thing. And Reformed theology is very God-centered. They always focus on how God is in control of everything. God is in control of your salvation, not you, according to Presbyterians. So, para comenzar, los presbiterianos son reformados. So, a ellos se les considera como protestantes clásicos. Son protestantes, tanto como la iglesia luterana son protestantes, la iglesia presbiteriana son protestantes, la iglesia, la denominación bautista sería ya más evangélicos, porque ya vienen después de los protestantes. They believe that God controls everything, in some sense. They believe that God is the great author of the great story of our universe. Y como reformados, explica Redeemed Summer que como presbiterianos y como protestantes reformados, ellos se centran bastante en la soberanía de Dios, acerca de la soteriología, diciendo de que la salvación es dada por Dios y solo es elegido por Dios, por lo que tanto ellos predican bastante la predestinación, que somos salvos, y muchas veces hablan de que el sacrificio de Jesús solo fue hecho para ciertas personas, los elegidos, básicamente. So we're like the characters in the story, and God's like the author of the story. And the reason they believe that is they want to give God all the glory. They want to give God all the credit for our salvation, and they want to give us 0% of the credit. So that's why Presbyterians believe in predestination. They believe that if you're saved, if you come to faith in Christ, it's because God predestined you to come to faith in Christ. And if you reject Christ, it's because God didn't predestine you. Now, they don't believe God...
Ok, acerca de la predestinación, ellos creen de que si alguien viene y acepta a Jesús como su Salvador, es porque fue predestinado para ser salvo. Y los que rechazan, básicamente ellos creen de que ellos fueron predestinados con la omnisciencia de Dios acerca de que nunca lo iban a aceptar a Dios. Entonces, se predican bastante acerca de la salvación, de que es Dios quien escoge y no nosotros a Dios. Entonces, algo que yo sé de los presbiterianos que son los nerdos, los más metidos en las teologías, son bien educados, pero son poquitos ellos, pero sí son los más estudiados en este tipo de teologías. Entonces, se creen un poquito por eso. They believe that evil is just there, and they don't believe that evil really is a thing. They believe that evil is just a deprivation of God's goodness. But God is able to work with evil. God is able to sort of twist evil for his own purposes so that it is eventually defeated and overcome with good. So like I said, they give God 100% of the credit for their salvation, but they still say all sin and evil is our fault. So Presbyterians believe anytime you do something good, that wasn't you, that was God. Anytime you do something bad, that wasn't God, that was you. Like I said, they're focused on giving God 100% of the credit and giving us 0% of the credit. Presbyterians also focus on making sure their worship glorifies God. Presbyterian worship is very reverent, very solemn. They want to avoid anything that could be considered idolatry. That's why Presbyterians traditionally don't have any images of Christ in their So, la iglesia presbiteriana, la denominación presbiteriana, son protestantes clásicos, pero son bien anti-imágenes. No tienen imágenes como los luteranos o como los ortodoxos, ni como los católicos, pero son protestantes que se centran bastante en el mensaje de la soberanía de Dios. Entonces son conocidos por eso, por ser reformados, y predican bastante acerca de la soberanía de Dios. Se centran en darle gloria a Dios en todo because tiempo. some of them believed that was a violation of the second commandment. Presbyterians believe in the regulative principle of worship, which is why their worship is very calm and orderly so that they don't offend God. Okay, next up we have Catholics. Now, Catholics are really focused on being the kingdom of God. Okay, ahora los católicos, la denominación cristiana de los católicos dice que ellos se centran más en todo en la estética de presentar el reino de Dios, pero estéticamente, visualmente, Visibly here on earth. They don't just tell you what Christianity is, they want to show you. And anytime you walk into a Catholic church, you can see the beauty of Christianity. You can see the beautiful architecture, you can see the beautiful hymns, and you can see objectively the Catholic Church has had more of an impact on the world than not just any other Christian denomination, any other religious institution. Me gusta cómo él habla respetuosamente de cada denominación, aunque él no cree en estas denominaciones, pero él dice que la Iglesia Católica se preocupa en mostrarse como un gobierno de Dios en la tierra, y por eso los grandes edificios, y por eso la influencia que han tenido en como ningún otra denominación cristiana ha tenido impacto en el mundo, a través de la política y a través de darle a los pobres y todo esto, porque ellos quieren aparentar o quieren mostrar el reino de Dios. Speaking, the Catholic Church gives more to the poor, for example, than any other religious institution. The Catholic Church has had more of an impact on science and music than any other religious institution. So Catholicism. Esto es algo innegable, que la Iglesia Católica hace más que las otras denominaciones por los pobres, y también han aportado bastante a las ciencias y a las artes, a la música, por ejemplo, en todo aspecto. Entonces, por eso es la rama cristiana más grande del mundo. Es una de las denominaciones que alguien puede considerar. Sin embargo, también es muy conocida por crear los protestantes que salieron de isn't just about ideas, it's about like the real presence of God's kingdom in the world here and now. And that's very inspiring, and all other Christians can be inspired by that. So next up we have Anglicans, and Anglicans are very... La iglesia anglicana. La iglesia anglicana sabemos que es de la iglesia oficial de Inglaterra y salió de la iglesia católica, por lo tanto se va a ver bastante como la iglesia católica. Básicamente, si bien recuerdo, fue el rey Henry el VIII, que decidió
convertirse él básicamente en el papa de la iglesia, o decidió que su país ya no iba a estar bajo el pontificado del papa de la iglesia romana, y básicamente solo se quedaron con todo los rituales, con todo lo de la iglesia católica, pero se convirtió en una iglesia estatal. For the beauty of their architecture and liturgy and prayers and hymns. Everyone knows that, like, English authors are the best when it comes to literature, so it's no surprise. Oh, es cierto. Dice, pero ellos son conocidos, la iglesia anglicana son conocidas también por el arte, y más el arte literario. Si bien sabemos que de ahí viene, creo que la Biblia más famosa, la traducción más famosa, la King James, y de donde viene también la Biblia, la Reina Valera. Y si algo tiene en común la Biblia Reina Valera y la King James, como son traducciones similares, que ellos se enfocaron más en traducir la Biblia en un lenguaje más beautiful, más lindo, más poético. Y esto es porque en Inglaterra tienen la tradición de ser bien artísticos con el lenguaje. De ahí viene Shakespeare, y por eso ellos influenciaron bastante en la literatura, y escriben himnos. Mayoría de los himnos que nosotros heredamos, aún como protestantes evangélicos, vienen de la iglesia anglicana, que escribieron muchos himnos, escribieron muchos poemas, y ahora nosotros los hemos disfrutado. Así que es una iglesia con mucha tradición. Anglican prayer books are some of the most beautiful prayers. Anglican hymns are some of the most beautiful hymns. And there's generally just a lot of rich spiritual development in the Anglican tradition. And what's cool about Anglicans is they're very eclectic. They're not really committed to any one particular school of theological thought. So there's some Anglicans who have more of like a Presbyterian, Calvinist view of salvation. Eso no lo sabía, pero dice que la iglesia anglicana es bien relajada, que permite muchas maneras de pensamiento acerca del cristianismo. No son tan rígidos, no tienen posturas muy rígidas en sus doctrinas, en su denominación, que lo hace muy atractivo para muchas personas. Pero al mismo tiempo miramos las consecuencias de no tener una postura muy fuerte, que también pueden caer en errores culturales. Escuchemos. And some Anglicans have more of like a Methodist Arminian view of salvation. Some Anglicans have more of a Catholic view of salvation. They're very eclectic. They want to try and take spiritual practices from all the other different denominations. They try to take the best thing from all the different denominations so that there can be a very rich tradition of spiritual development in Anglicanism. So I feel like if you're kind of undecided, if you kind of like a bunch of things from a lot of different denominations, but you're not really sure which one you like the most, you might want to be Anglican, because Anglican is sort of like jack of all trades Christianity. So, si tú andas buscando una denominación que te dejen hacer lo que sea, que te permiten creer muchas cosas, la iglesia anglicana parece que es bien abierta, porque no tienen posturas muy rígidas acerca de esto. Adopt good things from each denomination, but they won't be 100% committed to any one theological tradition. There are unique things about Anglicanism, like their unique devotion to prayer and liturgy and stuff. Okay, next up we have Methodism. Okay, ahora vamos con la iglesia metodista. La iglesia metodista, comenzada viene de la iglesia anglicana también, pero ya es una iglesia más evangélica, es una iglesia o tienen tradición más evangélica. Entonces vamos a ver un poquito acerca de los metodistas, que creo que comenzó con John Wesley. Methodists are really focused on making sure that faith is spiritually active. They do believe salvation is by faith alone, but they believe that if you just sit around and don't really work actively in your salvation, your faith is going to die out and you might lose your salvation. Sí, entonces la iglesia metodista, gracias a la predicación de John Wesley, me recuerdo que ellos básicamente son los que comenzaron el movimiento evangélico, de donde la fe cristiana ahora se practica no solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Es ahí donde comenzamos a ser cristianos aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica. Adoptamos una fe más viva, más de nuestro diario vivir, y no solo en los templos, sino afuera. A Wesley se le conoce por decir
el mundo es mi parroquia, porque antes no se podía predicar fuera de la iglesia como lo hizo. Entonces, eso es una tradición que ha quedado en la iglesia metodista, que vive en la fe, aunque se han separado, se han dividido la iglesia, pero la iglesia clásica que ha quedado, no han perdido eso de que viven la fe como una iglesia evangélica. So the way that you make your faith active is by making a difference in the world and by making a difference in the lives of other people. If you think Christianity should be about actively helping other people in the world, you might want to be a Methodist. Methodist churches do more work, I think, per capita than anyone on homeless shelters and food. Wow, entonces dice que si tú eres dado a las obras, dice que una iglesia metodista son los más activos en ayudar a otras personas. Todos se involucran en ayudar a los pobres, en dar horas comunitarias y todo lo demás. Entonces, si andas buscando una iglesia que le gusta ser activista, la iglesia metodista se especializan en eso, en ser muy metidos en la sociedad, tratando de ayudar socialmente a las personas. And the Salvation Army, those people always doing charity on Christmas with the bells and all, they came from the Methodist tradition. A lot of the Oh, wow. Dice que The Salvation Army, que es una organización muy grande aquí en Estados Unidos, donde recaudan mucho dinero para ayudar a las personas más desafortunadas, vienen del movimiento metodista. Interesante. You know about come from Methodism, and Methodists were, I think, most responsible for ending slavery in the United States. So Methodism. Wow. También dice, prueba de esto, dice que los metodistas fueron los responsables de eliminar de eliminar la esclavitud aquí en Estados Unidos. Son los que le hicieron frente a la esclavitud y protestaron en contra de la esclavitud en Estados Unidos y le dieron fin a eso. Interesante. It's very kingdom-centered. It's very focused on all Christians being soldiers for God's kingdom, and that's something that all of us can be inspired by, and also very focused on helping other people. You know, as Martin Luther said, Martin Luther wasn't a Methodist, but as Martin Luther said, God doesn't need your good works, but your neighbor does, and that is sort of a big theme of Methodism. Now, John Wesley is the main Methodist figure, and he said something like, do as much good as you can, to as many people as you can, for as long as you ever can. There were more parts to that big sentence, you know what I mean. Next up we have... Sí, algo que Wesley comenzó también, que son muy dados, bueno, por eso yo creo que algo que ha perdido la iglesia metodista es el movimiento de santidad, aunque se han quedado más con el activismo, y como ellos creían que la iglesia era para ayudar al mundo, a las personas individuales, se quedaron con el activismo, pero como que borraron la parte espiritual de la persona, de vivir en santidad. De hacer un cambio a través del corazón y no solo regalándole cosas a las personas. Ahora vamos con la iglesia ortodoxa. The Eastern Orthodox, and what's uniquely beautiful about them is their focus on tradition and connection to the early church. So that's que la iglesia ortodoxa se centra en la historia, se centran bastante en decir que son parte de la iglesia apostólica del primer siglo. Entonces son muy dados a los íconos, a las imágenes, y también sabemos que se partieron de la iglesia católica en el 1050. Eastern Orthodoxy is getting more and more popular these days because a lot of young men are reacting against the modernism and liberalism of today's world, and they want... Y esto es muy cierto. La iglesia ortodoxa ha tenido un surgimiento específicamente entre los jóvenes, porque es la única iglesia que dice que no cambia. Y como se ha mantenido, sus tradiciones se han mantenido por mucho tiempo, entonces lo que ha pasado es que hay jóvenes que están hambrientos de una institución que no sea cambiante, que no cambie su estética. Entonces, he leído muchos artículos de esto, que muchos jóvenes les atrae la ortodoxia, los ortodoxos, por su masculinidad, que es la única iglesia que no muestra mucho feminismo en los altares, en su forma de comportarse, y da una base muy histórica, cosa que ha perdido la iglesia católica y también los protestantes, la estética, que dicen que ellos tienen la mejor estética, aún mejor que los católicos, las catedrales más decoradas, más arte, en pinturas y todo eso. Entonces, si tú eres alguien que te gusta lo clásico, lo viejo, la iglesia ortodoxa es muy atractiva para muchas personas por eso.
tradition. What's the most tradition-centered Christian denomination? Obviously, Eastern Orthodoxy. And you can see their connection to tradition, because anytime you walk into an Eastern Orthodox church, they have a really rich tradition of iconography. You'll find images of the saints and even Jesus himself. So, ellos son muy dados a la tradición, vas a ver muchos íconos de personas que existieron en el primer siglo y que le dieron tradiciones y heredaron tradiciones acerca de eso. Entonces, la Iglesia Ortodoxa saca pecho diciendo, por decirlo así, por decir que son una iglesia muy dada a la tradición, y por eso se llaman ortodoxos. And according to Eastern Orthodox theology, these icons aren't just pictures so we can remember them. They believe the icons are actually windows into heaven, because they think people who have died, saints in the church who have died, are still part of the church. So igual que los católicos, creo que un poquito de diferencia de los católicos es que ellos miran a las imágenes como una ventana al cielo por la cual nosotros podemos orar, por eso le oran. Ellos dicen que no oran a las imágenes, sino que oran a través de las imágenes, y eso es una de las cosas controversiales, la cual nosotros los protestantes protestamos en contra del exceso de las imágenes. Creo que esa es una parte de la protesta del protestante, pero escuchemos más. Way through the icons you can actually communicate with the living saints, and they think that's what the Bible means when it talks about the great cloud of witnesses mentioned in the book of Hebrews. Es cierto, ellos dicen, tanto la Iglesia Católica como los ortodoxos justifican el orarle a los santos, o los ortodoxos dicen orar a través de los santos, porque dicen que en Hebreos dice que hay una multitud de santos en el cielo que están viéndonos a nosotros, aún en su muerte, una multitud de ángeles, como la nube de multitud de santos, que están orando por nosotros, que están rogando para que nosotros nos vaya bien, para que nosotros terminemos nuestra carrera, y que esos santos son parte de la iglesia, y ellos lo miran de una manera como nosotros le pedimos oración a nuestro pastor o a un hermano de la iglesia. Ellos dicen, no, nosotros hacemos lo mismo. Lo que pasa es que nosotros creemos que los que mueren son parte de la iglesia, y por lo tanto, como son testigos de lo que nosotros estamos viviendo, y como Hebreos dice que hay una multitud de testigos, entonces podemos comunicarnos con ellos para que nuestras oraciones sean escuchadas. Eso es un poquito de lo que es de la Iglesia Ortodoxa, pero ahora escuchemos la Iglesia Pentecostal. Okay, next we have Pentecostals. And there are many forms of Pentecostalism, but Pentecostals are more Es cierto, hay muchas formas de pentecostales, y unos que consideramos que son una herejía, que las cuales, si tú vas a ser, si estás buscando una iglesia y vas a ser pentecostal, como es la última, creo que la iglesia pentecostal es lo último del evangelio, de los evangélicos, somos los más nuevos. Digo somos porque me considero un tipo de pentecostal. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque entre la innovación, entre los nuevos, se entra mucha herejía. Entre muchos, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, donde básicamente volvemos a lo que nosotros protestamos, que básicamente la salvación no se compra con dinero, a Dios no se compra con dinero, ni tampoco poder sobornar a Dios con dar ofrenda, con diezmo, y ese es uno de los excesos que se da muchas veces en las iglesias, muchas veces pentecostales, evangélicas. Pero también hay otra herejía, que unos que niegan la Trinidad, y eso se da solo entre los pentecostales, que se creen cristianos pentecostales pero niegan la Trinidad. Entonces eso es algo por qué ver. Pero sí dice que algo, Redeemed Summer presenta muy bien a los pentecostales. Dice que son el grupo de cristianos con más pasión, y esto es muy cierto. No conozco otra denominación más apasionados por el evangelio, por Jesús, por el Espíritu Santo. Entonces eso es algo positivo. Than any other Christians you will ever meet. Pentecostals focus uniquely on the gifts of the Holy Spirit. Es cierto, los pentecostales tienen la particularidad que nos enfocamos bastante en los dones del Espíritu.
los dones del Espíritu, aunque muchos resaltan el hablar en lenguas, las profecías, los milagros, eso es algo que sí es cierto que nosotros resaltamos, pero no son los únicos. Hay dones espirituales como el don de administración, el don de predicar, el don de hacer cosas básicas que nosotros pensamos, como Martín Lutero predicó también, que todo lo que nosotros hacemos glorifica a Dios, entonces todo lo que hacemos nosotros es para Dios y por Dios, y también esos también son dones. Toda habilidad que el Señor nos da son dones. Entonces, si estás considerando buscar o una iglesia pentecostal, lo más probable es que mires, si estás considerando serte cristiano o buscando iglesia, lo más probable es que vas a encontrar una iglesia pentecostal muy cerca de ti, porque son los que más evangelizan, son los más apasionados, entonces están por todo el mundo. Which they believe includes speaking in tongues and prophecy and healing and stuff. And Pentecostalism is the fastest growing form of Christianity. Now, why? Es cierto, el pentecostalismo, la iglesia pentecostal son la denominación cristiana que más está creciendo a nivel mundial. En Brasil ha tenido un crecimiento enorme que está amenazando al catolicismo. En Guatemala se considera una iglesia, un lugar más evangélico pentecostal que a un católico. En Honduras, básicamente toda Latinoamérica, el pentecostalismo está creciendo numerosamente. This? Well, they focus the most on spiritual warfare. A lot of other denominations don't talk that much about spiritual warfare. Es cierto, el pentecostal se considera más activo en la guerra espiritual. Somos la denominación que más enfoque le da al mundo espiritual, que todo el mundo cree que existe, pero la mayoría de los cristianos actúan como si no existiera. Y si creen que existe, solo miran la parte buena de Dios, que existen los ángeles y que el Espíritu Santo y Dios, pero no le dan mucha importancia a la maldad de esta tierra que experimentamos, y por lo tanto la mayoría de las denominaciones no le dan importancia a la guerra espiritual que batallamos todos los días, todos los cristianos en todo el mundo. But I think all Christians need to focus on spiritual warfare more. In a lot of cultures that aren't historically Christian, like African countries and some other, non-European parts of the world, non-Western parts of the world, for centuries and centuries, the people have believed in evil spirits that oppress people, evil spirits that interfere with people's lives. And they see Pentecostalism as a way to triumph over this. And there are many... Oh, qué buena información, buena observación. Dice Redeem Summer que en todas las civilizaciones antiguas, todo mundo, todas las civilizaciones creen en espíritus que poseen a las personas o espíritus malévolos que tienen malas intenciones, y cuando llega el pentecostalismo a esas áreas, ellos lo reconocen como una arma más para vencer a esos espíritus malos, que si algo están de acuerdo todas las religiones o las civilizaciones antiguas, es que existen demonios, o ellos no le llaman demonios, pero cada quien le llama de diferente manera. Entonces, cuando se encuentran con el pentecostalismo, que nosotros sabemos que peleamos una batalla espiritual, entonces es por eso es que es muy atractivo. Nunca lo había pensado de esta manera, como dice Redeem Summer, que el atractivo del pentecostalismo a estas áreas es eso mismo, porque saben y han experimentado un mundo oscuro, un mundo espiritual, y cuando miran el pentecostalismo que demuestra o promete vencer esos espíritus demoníacos, entonces es muy atractivo para las personas. Esta es la observación de Redeem Summer y es muy interesante. Many stories from missionaries to other parts of the world, like Africa, miraculous stories of people being delivered from these evil spirits by Christ. They see the power of Christ to deliver people from spiritual evil. But Pentecostalism is the Christian denomination that focuses most on deliverance from spiritual. Y es cierto, al ver en África y en todas estas regiones donde se experimenta estos espíritus demoníacos, cuando miran el poder del evangelio, entonces ellos son atraídos hacia esto. Eso es lo que está diciendo él, y es muy cierto, muy bueno. Cosa que
quiero admitir que hay un libro creo que Bautista Keener, que hizo un estudio acerca de los milagros, y él se dio cuenta de que en los lugares más remotos de la tierra es donde aparecen los milagros más extravagantes. Entre más remota sea, o entre más supersticiosas sean las personas en los lugares en África o en Latinoamérica, ellos tienden a experimentar un nivel de espiritualidad a menudo, ya sea diabólico. También tienden a experimentar el poder del Evangelio a través del Espíritu Santo, a través de la guerra espiritual. Y esto fue documentado exageradamente. Escuchemos más. So that's why in places of the world where there is a lot of focus on the spiritual, like in Africa or Latin America, Pentecostalism is spreading like wildfire in those places right now. So that's the overview of the 8 main denominations. There's different ways to count the denominations. I tend to think there's really 12, but I sort of combined Eastern and Oriental Orthodox into one because... Bueno, esas son todas las denominaciones que Redeemed Summer recomendó básicamente, o le dio una explicación. No sé si hay otra más de las cuales ustedes pueden pensar que deberíamos considerar como denominaciones cristianas. Hizo muy bien, no añadió otras que nosotros consideramos como herejías, como Testigos de Jehová, los mormones, que ellos se consideran cristianos, pero ningún cristiano los considera a ellos cristianos. No sé si hizo falta alguno de ellos, pero creo que cubrió las mayorías. Pero recuerda que no es la denominación que nos salva, sino lo que nos salva es nuestra fe en Jesús. Hay cosas que podemos discutir y que no son salvíficas. Un amigo mío me dijo, estábamos discutiendo acerca de los dones, y me dijo, esto se trata de la salvación. Digo, no, esto no tiene nada que ver con la salvación. Entonces podemos discutir, podemos hacer eso, pero creo que está muy bien explicado. Les recomiendo este canal de Redeemed Summer, y si les gusta este contenido, donde yo traslado el contenido en inglés a español, de esta manera, sigan mi canal. Creo que mi meta es traer contenido del mundo de habla inglés al mundo español, para que nos nutramos del lenguaje anglosajón al español y viceversa también. Entonces, si te gusta este contenido, dale like, suscríbete, déjame tus comentarios. ¿Cuál es tu denominación? Y una pregunta, si no fueras de ninguna de estas denominaciones, ¿cuál denominación tú serías? Por ejemplo, yo soy pentecostal, y si no fuera pentecostal evangélico, tal vez fuera bautista. Pero déjame saber tú, ¿qué denominación estarías, y a cuál denominación, si solo hubieran estas en tu barrio, a cuál iglesia irías? Si existieran todas estas iglesias y no existiera tu iglesia, ¿a cuál de estas iglesias te sintieras cómodo ir y tomar la Santa Cena o a adorar, como tú quieras? Señor te bendiga, nos vemos en la próxima.